Buenas a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Que la prensa no aplaude? Me asustaron. Me asustaron. Pensé que me iban a aplicar la presidencial. Así de que no aplauden. No, pues sí aplauden, ¿no? ¿Van a querer foto? Ay, sí, no, ya. Buenas a todos, bienvenidas y bienvenidos a DPC. La secretaria de Cultura y Deporte del Estado de México, Marcela González Salas, reconoció el desempeño del atleta paralímpico Juan Ignacio Reyes y lo hizo así. ¿Y qué decir de Juan Ignacio Reyes, que nos inundaba el alma con cada brazada? Así de emocionante e inspiradores son el arte y el deporte. Y el Museo del Deporte Domex es una muestra clara de que ambas disciplinas son vitales para ser cada día más humanos. Nos inundaba el alma con cada brazada. Perdón, Carlita, ¿me repites nada más el principio? ¿Y qué decir de Juan Ignacio Reyes, que nos inundaba el alma con cada brazada? Nos inundaba el alma con cada brazada. Secretaria, Juan Ignacio Reyes no tiene brazos. ¿Cuáles brazadas? Ya ve cómo hace falta la educación y la cultura sobre las personas con discapacidad. Reconoce brazadas en un atleta paralímpico sin brazos. Es como reconocer siempre la administración del Estado de México, que todo está a todo dar, ¿no? Cuando los mexiquenses están dando brazadas, pero de ahogado todos los días, por cómo están las cosas. Conclusión, la secretaria es congruente con sus fantasías. Ella, o quien le escribe sus discursos, ¿no? Porque así como todo el tiempo andan diciendo, aquí está a todo dar, una fantasía, dice, gracias por tus brazadas, pues otra fantasía, es congruente. Pero Reyes, como los grandes, así le respondió. Crecieran los brazos y, como decía Marcela, inspirarlos con mis brazadas, ¿por qué no? Pero sí alcanzar esas metas personales. Bueno, no se oyó bien lo del principio, pero decía, cuando yo iba a entrenar desde chiquito, entrenaba creyendo que me iban a crecer los brazos para dar las brazadas de las que decía Marisela. Es lo que decía el atleta. Gran respuesta, ¿no? Gran respuesta. Así que un aplauso por los resultados, por supuesto, al querido Juan Ignacio. Muchas felicidades, tocayo, por esos resultados. Más adelante vamos a contarles lo último en información sobre lo que ocurrió en Coatzacoalcos. Impresionante, más de 20 muertos en una masacre nuevamente allá en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, donde, ¿qué te habían dicho, Manolo? Que ya no iban a pasar estas cosas, ¿no? Ahora bien. Con el nuevo... No. Qué raro. Bueno, más adelantito vamos a hablar de eso. Pero bueno, tengo que retomar una de las cosas difíciles, pero que hay que insistir en ellas y hay que recordarlas. Periodistas asesinados este año en México, más de los que fueron asesinados en el año pasado. México es nuevamente uno de los países más peligrosos para el periodismo. Silenciamos, según algunos, a los periodistas matándolos. Pero el periodismo no se silencia así. El periodismo, a pesar de los riesgos que corren los colegas en los focos rojos en la República Mexicana y sus familias, siguen apostando por empoderarnos con información. Ese poder, que por cierto, lo de la estafa maestra, Cristian, ¿cómo supimos? Por las investigaciones periodísticas, por el valor de muchos colegas que se dedicaron a investigar, a desnudar al poder. Porque el periodismo fortalece la democracia y nos fortalece a usted y a mí, porque nos da los elementos para tomar mejores decisiones y para saber lo que nos está diciendo el de enfrente, o el que sale en la televisión, o el que está en campaña, o el que está como nuestro empleado en los gobiernos. Para eso es el periodismo y para otras cosas, por supuesto. Silenciar a los periodistas socava la democracia. Así que hacemos un llamado
a las autoridades a llevar a los responsables ante la justicia. Esto es lo que se leyó, ¿no? Había un mensaje que decía a principios de semana: hacemos un llamado a las autoridades para que los responsables por todos estos asesinatos sean llevados ante la justicia. ¿Quién puso el dedo en la llaga? ¿Recuerdan quién dijo esto que acabo de decir? Pedimos a las autoridades que los responsables den. ¿Acaso fueron los gobiernos estatales, municipales, los periodistas organizados en México, porque ya ves que estamos bien organizados, contra la violencia que destroza el gremio? No. Y esto va con dedicatoria para el orgullo mexicano, ¿eh? Lo manda a decir, más bien, lo manda a tuitear la Embajada de Estados Unidos en México. Imagínate, Cristian, ¿a poco no te arde que te vengan a decir tus verdades? Te vinieron a decir tus verdades en tu cara, ¿no? Ahí está. Pusieron 10 periodistas, en realidad la cifra es mayor. 10 periodistas han sido asesinados este año en México, igualando la cifra de todo el 2018. México es nuevamente uno de los países más peligrosos para el periodismo. Silenciarlo socava la democracia. Hacemos un llamado a las autoridades a llevar a los responsables ante la justicia. Estados Unidos lo manda a decir a través de su embajador, recién llegandito. Lo dijeron a principios de semana, no, acaba de presentar sus credenciales ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador y recibió sus credenciales. Oiga, y nada más les vamos a pedir que ya no maten periodistas, ¿no? Llegandito el embajador el lunes pasado, y eso duele, ¿eh? Eso duele. Y miren, más allá del orgullo, parece que gobiernos van, gobiernos vienen, y no importan los periodistas, su integridad, los reporteros y la labor que hacen. ¿Qué sería de la democracia, insisto, sin la libertad de prensa? Nada. Eliminar a la prensa es eliminarnos los ojos, es eliminarnos los oídos, perder poder como ciudadanos. De cuando tuiteó eso la embajada, al día de hoy podemos decir que, según el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache Mondragón, desde diciembre de 2018 a agosto de este año, 15 periodistas y 24 defensores de los derechos humanos han sido asesinados. Durante el 2019, según Artículo 19, esto lo publicó esta semana esta organización, la organización Artículo 19, que se encarga de vigilar la libertad de prensa y la vitalidad de la prensa, se ha documentado el asesinato de 10 periodistas, siendo este el tercer año más violento para la prensa en nuestro país. En agosto, 3 comunicadores han sido asesinados. Nevid Condés es el caso más reciente. México, el país más peligroso para ejercer periodismo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde 2000, 153 comunicadores han sido asesinados. El gran aliado de estos asesinatos es la impunidad. De todos los casos, en promedio, lo que prevalece es el 95% de impunidad. Los estados más peligrosos para ser periodista, para ser reportero, para ser activista social son Tamaulipas, Veracruz, y mira nada más cómo estuvo de sangrienta la noche en Veracruz, Ciudad de México, que también pues no se supone que pues, aquí ya las cosas distintas, y Quintana Roo. Mientras que para los defensores de los derechos humanos, la Ciudad de México es riesgosa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México. Y esos muertos ya no se le pueden achacar a las administraciones pasadas, Cristian. Ya no puedes tú andar diciendo, no, pero pues eso era de los otros, como lo dices todo el tiempo. No, pues es que también, ¿cómo? Ya, son responsabilidad. Como además lo dijo el presidente, ¿no? El presidente dijo, yo no voy a echar la culpa a las administraciones pasadas, hay que enfrentar estos retos como lo que son en esta administración. Y bueno, no se exagera cuando se dice que es el Estado quien los asesina. El 55% de los presuntos perpetradores de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos eran servidores públicos, miembros de instituciones del Estado mexicano que nosotros mantenemos, a los que nosotros les pagamos su sueldo. Por eso la ceja levantada de organismos como la Organización de Naciones Unidas, que ven a los periodistas y a sus familiares morir. ¿Qué seríamos sin los periodistas? Sin esos colegas que dan la vida por, insisto, desnudar a los poderosos que hacen trampas, a los poderes fácticos que no quieren que esto cambie. No seríamos nada. Así que, pues de que vamos requete bien en eso de proteger a los periodistas que en este país son felices, pues no. Pues no. En fin, arrancamos este programa, le tenemos preparado un programa bien interesante, se va a poner bueno, ¿eh? Va a estar aquí Jesús Ortega, el fundador del PRD, vamos a hablar de Futuro 21, Cristian.
Futuro 21, del que estuvimos hablando ayer en el arranque del programa. Pero antes, esto es lo que dicen algunos periódicos de México y del planeta. Excelsior. Pacta presidente y empresarios. Dicen que la electricidad será más barata. Empresas acuerdan reducir el costo de tarifas por transporte de gas natural a la CFE. Andrés Manuel López Obrador calcula ahorro de 4.500 millones de dólares. El Sol de México. Vamos a crecer bien y pronto, no este año. Carlos Slim sobre la economía mexicana. El gobierno consigue renegociar con Carso y Enova y TC Energy contratos millonarios. El Financiero. Llegan a acuerdo en ductos de gas empresarios. Anticipan certidumbre para la inversión en el sector energía. Analistas, factor positivo para Enova, TC Energía y Carso. La Razón. Iniciativa privada y la Cuarta Transformación finiquitan difiriendo por gasoductos y dan señal de confianza, evitan litigio internacional y anuncian ahorros. El País, España. Las horas extra caen desde el control forzoso de la jornada. La prolongación del trabajo tocó un máximo en 2018, pero baja un 19% a partir de la obligación de fichar. The Washington Post. Estados Unidos. No hay barrera demasiado alta en busca del muro. Trump presiona para terminar cientos de millas de cerca fronteriza por elección. Y este es el tema del que todos están hablando. Las protestas van a seguir. Fue hacia el fin de semana que esto ya se volvió crítico. Que tienen detenido el lote del medicamento por un asunto administrativo con COFEPRIS. Padres de familia protestaron el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que sus hijos no han recibido sus quimioterapias en el Hospital Infantil Federico Gómez. En entrevista para DPC, el padre de uno de estos niños afectados, Giovanni Agonizantes, dio a conocer que si no les entregan los medicamentos, van a seguir las protestas. Las protestas van a seguir. Pues sí, vamos a seguir con las protestas y no tenemos respuesta. Pues eso es lo que estábamos platicando con padres de familia. De otra manera, pues no nos escuchan. Tras las denuncias y manifestaciones de padres de familias afectados, las autoridades del Hospital Infantil Federico Gómez responsabilizaron del desabasto a la empresa Productos Hospitalarios SADCB del laboratorio PISA por mantener detenida la producción y la entrega del medicamento bajo argumentos administrativos. Fue hacia el fin de semana que esto ya se volvió crítico y recibimos apenas la carta de los laboratorios PISA en donde nos dicen que están detenidos estos lotes y nosotros dependemos de PISA para la mayor parte de nuestro surtimiento de metotrexate. Laboratorios PISA informó el pasado 7 de junio que por órdenes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, fue asegurado el inventario del medicamento metotrexato, por el cual ya no fue distribuido este asunto en los hospitales del país. El oficio firmado por el responsable sanitario de la farmacéutica, Georgina Margarita Tobar Méndez, asegura que la solicitud de la COFEPRIS corresponde a una investigación por queja, pero no por la calidad del producto. Ante esta situación, autoridades del Hospital Federico Gómez exigieron apoyo a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y así proteger a los enfermos con sus quimioterapias. ¿Qué nos dicen? Que tienen detenido el lote del medicamento por un asunto administrativo con COFEPRIS. Es el único argumento que nos dan. Hemos pedido que nos den datos más precisos para también nosotros pedirle a COFEPRIS que nos apoye. Elvira Espinosa, comisionada de autorización sanitaria de COFEPRIS, rechazó que hayan determinado que el medicamento contra el cáncer se dejara de distribuir como lo sostuvo la farmacéutica PISA. Explicó que a esta farmacéutica le hicieron algunas observaciones sobre las condiciones en que hacía el producto en mayo de 2019, pero aclaró que no fue asegurado ningún lote de metotrexato,
usado para el tratamiento contra el cáncer. Por su parte, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, afirmó que no hay desabasto de medicamentos para combatir el cáncer de los niños. Además, responsabilizó a PISA de ser el causante de estas fallas. No existe desabasto. Entonces, ¿por qué los padres se manifestaron de esa forma ayer? Porque se pusieron a evaluar que no había en el hospital infantil, en el hospital pediátrico, pero existe una cantidad suficiente de inmediato, ya las tienen ahora, y desde luego esto es producto de que uno de los laboratorios productores del medicamento con ciertos problemas había descuidado esto, pero inclusive ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento. Cabe destacar que Laboratorios PISA no es la única empresa farmacéutica que promueve o que provee más bien el metotrexato en esta administración. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, hay 8 laboratorios con 13 registros sanitarios que pueden proveer a los hospitales e institutos públicos este fármaco. Recordemos que PISA fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por acaparar contratos y fomentar prácticas monopólicas en la administración anterior. Sin embargo, en el proceso de licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud del segundo semestre de 2019, participó y ganó 65 claves. Mónica Villega Guillén, la directora médica del Hospital Infantil de México, dio a conocer que el abasto del metotrexato para la preparación de quimioterapias en el Federico Gómez solo está garantizado para una semana y media. Imagínense el tamaño de la crisis. A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo una donación de 400 frascos de este medicamento. La doctora dijo que en promedio se necesitan 1,000 frascos al mes. Con los cálculos que hicimos de que necesitamos aproximadamente unos 1,000 frascos al mes, pues pensamos que nos pueda durar una semana y media. Pero hay más sobre este tema del que todo el mundo está hablando. El personal oncológico de este hospital estima que 120 niños que son pacientes por leucemia y sarcoma serían afectados si el desabasto no se resuelve. Los médicos del Hospital Infantil aseguran que el Instituto Nacional de Pediatría se encuentra también en la misma situación de desabasto. El número de pacientes que nosotros recibimos al año en el hospital son más o menos 300 pacientes nuevos con cáncer. Y de estos 300 niños nuevos con cáncer, un poco más de la tercera parte, aproximadamente el 40% de los niños requieren de este medicamento. Entonces, estos pacientes son los que podrían verse afectados o los que se han visto afectados. Y este es el tema del que todos están hablando. Las protestas van a seguir. Fue hacia el fin de semana que esto ya se volvió crítico. Que tienen detenido el lote del medicamento por un asunto administrativo con COFEPRIS. Padres de familia protestaron el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que sus hijos no han recibido sus quimioterapias en el Hospital Infantil Federico Gómez. En entrevista para DPC, el padre de uno de estos niños afectados, Giovanni Agonizantes, dio a conocer que si no les entregan los medicamentos, van a seguir las protestas. Las protestas van a seguir. Pues sí, vamos a seguir con las protestas y no tenemos respuesta. Pues eso es lo que estábamos platicando con padres de familia. Pues, de otra manera, pues no nos escuchan. Tras las denuncias y manifestaciones de padres de familias afectados, las autoridades del Hospital Infantil Federico Gómez responsabilizaron del desabasto a la empresa Productos Hospitalarios SADCB del laboratorio PISA por mantener detenida la producción y la entrega del medicamento bajo argumentos administrativos. Hacia el fin de semana que esto ya se volvió crítico y recibimos apenas la carta de los laboratorios PISA en donde nos dicen que están detenidos estos lotes y nosotros dependemos de PISA para la mayor parte de nuestro surtimiento de metotrexate.
Laboratorios PISA informó el pasado 7 de junio que por órdenes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, fue asegurado el inventario del medicamento Metotrexato, por el cual ya no fue distribuido este asunto en los hospitales del país. El oficio firmado por el responsable sanitario de la farmacéutica, Georgina Margarita Tobar Méndez, asegura que la solicitud de la COFEPRIS corresponde a una investigación por queja, pero no por la calidad del producto. Ante esta situación, autoridades del Hospital Federico Gómez exigieron apoyo a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y así proteger a los enfermos con sus quimioterapias. ¿Qué nos dicen? Que tienen detenido el lote del medicamento por un asunto administrativo con COFEPRIS. Es el único argumento que nos dan. Hemos pedido que nos den datos más precisos para también nosotros pedirle a COFEPRIS que nos apoye. Elvira Espinosa, comisionada de autorización sanitaria de COFEPRIS, rechazó que hayan determinado que el medicamento contra el cáncer se dejara de distribuir como lo sostuvo la farmacéutica PISA. Explicó que a esta farmacéutica le hicieron algunas observaciones sobre las condiciones en que hacía el producto en mayo de 2019, pero aclaró que no fue asegurado ningún lote de metotrexato usado para el tratamiento contra el cáncer. Por su parte, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, afirmó que no hay desabasto de medicamentos para combatir el cáncer de los niños. Además, responsabilizó a PISA de ser el causante de estas fallas. No existe desabasto. Entonces, ¿por qué los padres se manifestaron de esa forma ayer? Porque se pusieron a evaluar que no había en el hospital infantil, en el hospital pediátrico, pero existe una cantidad suficiente de inmediato, ya las tienen ahora y desde luego esto es producto de que uno de los laboratorios productores del medicamento con ciertos problemas había descuidado esto, pero inclusive ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento. Cabe destacar que Laboratorios PISA no es la única empresa farmacéutica que promueve o que provee más bien el metotrexato en esta administración. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, hay 8 laboratorios con 13 registros sanitarios que pueden proveer a los hospitales e institutos públicos este fármaco. Recordemos que PISA fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por acaparar contratos y fomentar prácticas monopólicas en la administración anterior. Sin embargo, en el proceso de licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud del segundo semestre de 2019, participó y ganó 65 claves. Mónica Villegas Guillén, la directora médica del Hospital Infantil de México, dio a conocer que el abasto del metotrexato para la preparación de quimioterapias en el Federico Gómez solo está garantizado para una semana y media. Imagínense el tamaño de la crisis. A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo una donación de 400 frascos de este medicamento. La doctora dijo que en promedio se necesitan 1,000 frascos al mes. Con los cálculos que hicimos de que necesitamos aproximadamente unos 1,000 frascos al mes, pues pensamos que nos pueda durar una semana y media. Pero hay más sobre este tema del que todo el mundo está hablando. El personal oncológico de este hospital estima que 120 niños que son pacientes por leucemia y sarcoma serían afectados si el desabasto no se resuelve. Los médicos del Hospital Infantil aseguran que el Instituto Nacional de Pediatría se encuentra también en la misma situación de desabasto. El número de pacientes que nosotros recibimos al año en el hospital son más o menos 300 pacientes nuevos con cáncer. Y de estos 300 niños nuevos con cáncer, un poco más de la tercera parte, aproximadamente el 40% de los niños requieren de este medicamento. Entonces, estos pacientes son los que podrían verse afectados o los que se han visto afectados. A que vaya conmigo al hospital y vea todo el metotrexato que le dan a Dana. Yo lo invito y le muestro precisamente el protocolo y hablemos con nuestros médicos. Me parece desafortunada la insensibilidad de esto y como padres estamos molestos de que nos sigan mienten y que sigan minimizando el asunto. Creo que como no son sus hijos, no les duele el sufrimiento y no les duele sobre todo el riesgo en el que puedan estar. Así de claro y así de legítimo el reclamo
en estos momentos. En México, el cáncer de pulmón no entra en los padecimientos que están subsidiados en la cobertura de instituciones de salud pública, que se une a un mal servicio de su atención en las instituciones. En el caso de los pacientes con cáncer de pulmón, especialistas aseguran que los enfermos deben invertir de 10 a 20 mil pesos al mes por los medicamentos que toman. El cáncer de pulmón no tiene cobertura limitada, lo que sería en el IMSS y en el ISSSTE y en algunos otros sistemas de salud, no la tiene en Seguro Popular, y el cáncer de pulmón está dentro de los 5 con principal incidencia en este país, tanto en hombres como en mujeres. Estábamos hablando que mueren más de 8,000 al año pacientes por cáncer de pulmón y son casi 9,000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Esto es lo que le hemos recopilado en información del tema del que todo el mundo está hablando para que usted tenga los elementos, arme su opinión y sepa lo que está pasando sobre este asunto. Cambio de tema. Al momento se reportan 25 muertos y 13 lesionados. El saldo de un presunto atentado que se registró en el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, en Veracruz, esta madrugada. Los hechos ocurrieron el día de hoy alrededor, el día de ayer en la noche, 10 de la noche, transcurrieron toda la madrugada del día de hoy estas crisis, y según versiones extraoficiales, todo comenzó cuando un sujeto entró al bar y lanzó artefactos explosivos que causó un incendio. Habrá que esperar la versión oficial, habrá que esperar los resultados de las investigaciones. Hasta el momento, como no hay información que el gobierno del estado de Veracruz nos pueda compartir, pues lo que tenemos son los reportes de los testigos y los reportes que están acopiando los corresponsales. Tenía una salida lateral. No pudieron salir porque el incendio al parecer se generó a la entrada del lugar. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado, de 23 personas fallecidas. Entre ellas, 8 son mujeres y 15 son hombres. Asimismo, resultaron 13 personas lesionadas, en su mayoría con el 90% de quemaduras en su cuerpo, y fueron trasladadas a los diferentes hospitales de la zona. Parte de la información esta madrugada, decenas de personas llegaron a este punto para saber sobre sus familiares que se encontraban dentro del bar en los momentos en que se registró este atentado. Pues desde a las 11 que nos enteramos, a las 11, y a esa hora estoy buscando y ya fui en los hospitales, pero todavía no me dan razón, y pues ya regresé acá. A mi esposo, mi hijo es Israel, él se llama Israel. No hay precedentes de este tipo de ataques. Sí habíamos visto ataques a bares, sí habíamos visto ataques en varias ciudades, en Jalapa, en Minatitlán, pero 25 muertos confirmados ya por la Fiscalía General de Veracruz. De este tamaño no había un precedente en el estado. Bueno, la Fiscalía dio a conocer que ya realiza una investigación exhaustiva sobre este lamentable caso. Además, informó que 6 de las víctimas fueron trasladadas al hospital comunitario tras presentar quemaduras en 90% de su cuerpo, por lo que su estado de salud es extremadamente grave. Finalmente, solicitaron la colaboración de la Fiscalía General de la República para las indagatorias. ¿Qué dice el gobernador? El gobernador de Veracruz, Cuitlao García, se comprometió a dar con los responsables del ataque con bombas molotov a un bar en el sur de la entidad. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina están en la búsqueda de los sujetos que provocaron la tragedia. Hace un momento, el propio gobernador Cuitlao García publicó a través de su cuenta de Twitter que los indicios sobre el ataque al bar de Coatzacoalcos señalan que uno de los autores materiales es Ricardo N., alias La Loca, a quien las Fuerzas Coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado en menos de 48 horas por la Fiscalía General del Estado. Bueno, en medio de la tragedia, vamos a seguir peleándonos con la Fiscalía de Veracruz. Así se enfrenta la seguridad en ese estado. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Al regresar, Jesús Ortega, fundador del PRD, estará platicando con nosotros sobre Futuro 21. Quédese, va a estar interesante la charla. Estamos de Pisa y Corre en Imagen Televisión.
Bueno, yo le agradezco a Jesús Ortega, fundador del PRD, que nos acompañe esta mañana. Chucho, bienvenido. Nacho, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Gracias por estar acá. Con el mayor interés. Gracias, siempre has atendido nuestros llamados a las entrevistas, siempre has estado abierto a la crítica y hoy que hay tantas críticas con este anuncio de Futuro 21 del cual vamos a hablar el día de hoy, por eso especialmente te agradezco que estés aquí para responder las preguntas y vamos desentrañando esas críticas que has leído, Claro, que has Nacho. escuchado y que hemos hecho. Con el mayor interés y además con el ánimo de contribuir a que se esclarezca el ambiente político en México. Muy bien, ¿quién es Jesús Ortega? Por si alguien no sabe quién es Jesús Ortega, este es Jesús Ortega en 30 segundos. Soy Jesús Ortega Martínez. Fui presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Igualmente, fui diputado federal y además fui senador de la República. Ocupé diversos cargos de dirección en mi partido y ahora, junto con miles y miles de compañeras y de compañeros, estamos impulsando el fortalecimiento de nuestro partido y además la creación de Futuro 21, que es un esfuerzo de unidad de las fuerzas progresistas que se opongan a cualquier regresión autoritaria, como la que está impulsando ahora el gobierno de López Obrador. Jesús Ortega, ahí está. A ver, antes de entrarle a Futuro 21, pregunta de coyuntura. Hoy amanecimos con esta noticia desde Coatzacoalcos, Veracruz. Violencia nuevamente en este bar. 25 personas fallecidas, confirmadas ya por la Fiscalía. De bote pronto, Chucho. Pues que es una terrible noticia. La violencia es un mal endémico, pero el gobierno está para resolver ese y otros problemas del país. Y observamos, pasmados, sorprendidos, que no solamente no se abate la violencia, sino que esta crece sin límite, porque estamos hablando ahora de Veracruz en un evento trágico, terrible, pero ayer hablamos de Tamaulipas y antes hablamos de Guanajuato y antes hablamos de Michoacán y del Estado de México. Hay superación de cifras como nunca había sucedido en la historia del país. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué nadie ha podido? A ver, hubo un gobierno, bueno, durante décadas gobernó el PRI en Veracruz, después llegó Miguel Ángel Yunes, ustedes llegaron ahí con Miguel Ángel Yunes, y después llega Morena con Cuitlagua García. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no han podido resolver el asunto de la seguridad en Veracruz? A mi parecer es un asunto de carácter nacional y de carácter federal que tiene implicaciones particulares en algunas entidades de la República, donde se agudiza mayor por incapacidad de los gobiernos locales, pero si había indolencia en el gobierno de Peña Nieto para atender el problema de la violencia, la hay en este gobierno de manera diferente. Aquel no hacía caso de lo que sucedía y cerraba los ojos, se cubría los ojos ante lo que sucedía. Este dice... Incluso cambiaba la narrativa, censuraba, decía no hablemos de violencia. No hablemos de violencia. Este dice que las fuerzas públicas encargadas de terminar con la violencia no se van a meter en contra de los violentos. Le acaba de decir a un grupo de ciudadanos que no va a utilizar la Guardia Nacional para poder detener la violencia de un grupo delincuencial en una entidad de la República. La razón, porque son pueblo, dice el actual presidente de la República. Y yo me pregunto, claro que hacer abstracción de la ley permite que los delincuentes actúen con impunidad y por lo tanto pueden hacer acciones como la sucedida en Veracruz o en Michoacán o en Tamaulipas o en Durango o en cualquier parte de la República, porque saben hoy una cosa, el gobierno no los va a perseguir.
Bueno, ahí está el asunto. Ojalá y la cifra de muertos no crezca y que los lesionados se recuperen y que sobre todo ya esto no se repita, ¿no? Que se dé con los responsables, que haya una reparación del daño y una garantía de no repetición. Porque ojalá, esto está volviendo pero creo que si no se toman medidas para utilizar la fuerza legítima del Estado y la ley, entonces lamentablemente se repetirán estos hechos. Ahora sí, a lo que nos truje, Futuro 21. Sí. A ver, ayer yo estaba fascinado diciendo PRD, porque tenía un chorro que no escuchaba PRD. Después del 1 de julio hablé con Jesús Zambrano y decía, oye, ¿qué pasó? Les dieron una revoltiza. Zambrano me decía, sí, efectivamente, pues nos pasó encima un tsunami, un tráiler, le anotamos las placas, etcétera. Yo ayer me burlaba porque decía, ¿PRD? ¿Todavía existe el PRD, Chucho? Yo pensé que ya no. Sí sufrimos una severa derrota en las elecciones federales pasadas. Disminuyó de manera sensible nuestra votación y nuestra representación, pero mantuvimos muy claramente no solamente el registro, sino la convicción de seguir luchando. A puntito de perderlo, ¿no? No tanto, porque sacamos casi el 6% se pierde si sacas el 3%. Menos del 3. El menos del 3, sacamos casi el 6%, 5 puntos y tantos. Después de 2 elecciones presidenciales de a punto de ¿no? Sí, nomás que los candidatos en esas 2 elecciones presidenciales eran Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Y siempre las votaciones en las elecciones presidenciales eran muy altas, pero cuando eran elecciones intermedias eran muy bajas. Pero no quiero justificar, sufrimos una severa O sea, les fue de la derrota. fregada, de la patada, Es correcto. perderé. Es correcto, sufrimos una severa derrota y déjame poner este ejemplo. Nos levantamos de la lona, pusimos la rodilla y hoy estamos de pie. Y hoy estamos de pie porque acabamos de terminar un proceso de refrendo de militancia. ¿Cuántos? Más de 1 millón. Contantes no hay ahí muertos, fantasmas, No, primos. certificado por el Instituto Nacional Electoral permanentemente. Y además el INE va a hacer nuestra elección interna, por lo tanto el listado nominal de electores, que es este que te estoy mencionando, de 1.200.000, ha estado certificado por el Instituto Nacional Electoral. Okay. Es una jugosa estructura, una estructura muy valiosa, que ya está, de hecho, ahorita Futuro 21, volverlo un partido político, pues por los tiempos no se puede, por los tiempos legales. ¿Va a ceder su registro el PRD? No, vamos a crear una instancia superior al PRD. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir a las elecciones... Se van a drogar y vamos a hacer... No, okay. Vamos a ir a las elecciones con el registro del PRD, porque no vamos a construir un nuevo partido, sino con el registro del PRD. Y vamos a aglutinar alrededor del registro del PRD a diversas fuerzas que hoy adoptan una denominación que se llama Futuro 21. Futuro 21. En el Congreso Nacional del PRD determinaremos qué forma adoptaremos, pero la forma no es tan importante como el contenido. Futuro 21 es un esfuerzo de aglutinar muchísimas fuerzas, entre ellas el PRD, para hacer una gran fuerza que contienda con capacidad de éxito en las próximas Pero elecciones. dicen que forma es fondo. Sí, la forma es fondo y por eso mismo vamos a tener que cuidar muy bien cómo hacemos el tránsito. Okay. ¿Cómo va a transitar de PRD a Futuro 21? O cómo va a transitar esta fuerza que hoy se llama PRD a otra que se llame PRD, pero que aglutine a muchas más fuerzas. Que se llame PRD por el momento, ya después van a ver cómo lo van a cambiar. Determinaremos eso en un Congreso Nacional del cual participarán todos los perredistas, pero quiero decir una cosa. Más. No hay hoy todavía una determinación muy clara porque hay que participar en las elecciones y hay que hacerlo con una denominación. Puede ser la del PRD, puede ser otra, pero eso lo van a decidir las y los perredistas en su próximo Congreso. Ok, a ver, ¿para qué y quiénes, Chucho? Yo ayer planteaba el asunto. ¿Quiénes
¿quiénes se van a plantar frente al electorado en el 2021 para decir confíen en nosotros? Quienes llevan décadas, digamos, formando parte de la clase política contra la que votaron el pasado 1 de julio y que finalmente fortaleció a la 4T. ¿Quiénes, Chucho? Ayer yo preguntaba, ¿quiénes van a dar la cara para decir nosotros sí somos diferentes cuando vemos las mismas caras? En realidad yo creo que la diferencia la va a observar la ciudadanía en hechos tangibles. No solamente en la cara o no solamente en una presentación que dura unos segundos, sino en un comportamiento consistente. ¿A qué me refiero? A que vamos a aglutinar en esta fuerza a miles y miles de personas que están viendo una decepción en lo que significó la victoria de López Obrador ahora para la presidencia de la República. Que la otra lectura, incluso aquí nosotros nos reíamos porque seguramente lo veías, fueron recogiendo el cascajo. Pues alguien puede tener esa apreciación, pero hay hoy muchas personas que están tremendamente decepcionadas de lo que significa el gobierno, la 4T, el gobierno López Obrador, y están buscando alternativas. ¿Qué tienes tú en común con José Narro? Es decir, yo decía, José Narro, que representa en buena medida, priista hasta hace 2 minutos, quería ser presidente de la República por el PRI, presidente nacional del PRI. ¿Qué tiene en común Jesús Ortega con José Narro? Que José Narro representa pues todo contra lo que ha venido luchando, por lo menos así nos lo has transmitido en todas estas décadas, Chucho. Yo fui militante del PRD y tuve como candidato a la presidencia de la República a Andrés Manuel López dos Obrador. expriistas. Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas. Y Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿te llevas muy bien con el PRI, me estás diciendo? Lo que quiero decir es que hay personas que aunque militen en determinado partido, tienen convicciones y vocaciones democráticas. Y luego hay algunas que dicen tener convicciones y vocaciones democráticas y se olvidan totalmente de ellas. ¿Qué ha hecho Andrés Manuel particularmente en la presidencia de la República? Pues aplicar políticas que son contrarias a todo principio democrático. Por ejemplo, su presidencia es imperial y eso no tiene que ver con una república. Su presidencia es absoluta, su poder es absoluto y eso no puede ser característica de un régimen democrático. Su presidencia es represora porque hay de aquel periodista que se atreva a combatirlo en sus mañaneras porque entonces va a ser sujeto de su ira, de la ira del presidente de la República. Su actitud es de burla frente a cualquier crítica y eso es solamente de autócratas. Okay. Entonces, hay que combatir este comportamiento y hay que combatirlo con una fuerza que sea en lo posible mayoritaria. Contrapeso, dicen ustedes, oposición que no sea formada. Déjame regresar a quienes. Muchos de los que levantaron la mano para sumarse a Futuro 21 están en contra de la interrupción legal del embarazo. Tú estás a favor de los derechos de las mujeres. Sí, tú estás a favor de la regulación de la marihuana. Tú estás a favor del matrimonio igualitario. Sí. Vienes de un partido que fundaste con esos principios ideológicos. Sí. Sí, te compartirán ahí ahora los valores democráticos que dicen y ahora sí vamos a ser distintos, pero a la hora de armar una plataforma, Chucho, o sea, ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿quién les va a creer que se van a poner de acuerdo y no van a estar en riesgo los derechos que muchos de tus compañeros, muy valiosos dentro de Futuro 21, algunos de ellos, lo dijimos aquí también, pues no los comparten? A mi parecer se acabaron en el mundo y desde luego en nuestro país los partidos de una sola visión, absoluta, casi dictatorial. Por lo tanto, ahora, los partidos tienen una característica en el mundo, su pluralidad. Yo voy a estar en contra y considerar como enemigo a muerte al que tengo que aniquilar simplemente porque difiere conmigo en un punto como el del matrimonio igualitario. Pero no va a votar contigo y a la mera hora los derechos de las mujeres quedan vulnerados. Claro que sí va a votar conmigo porque vamos a priorizar los puntos esenciales
para el bienestar de la gente. Yo siento que eso va a ser un relajo. No. Chucho. La verdad, yo te soy honesto. Mira, hay familias que se destrozan. Ahora los chiles de nogada, hay chiles de nogada que unen a familias y que, digamos, separan familias. Pero eso es lo innovador de la política contemporánea. Vamos a ver. No absolutismos, sino visiones únicas y no visiones autoritarias. ¿Todos bienvenidos? Son todos bienvenidos siempre y cuando compartamos una cosa. La vida democrática es indispensable en el país y el bienestar de la gente es necesario. Esos dos elementos. Okay. ¿Todos bienvenidos, Chucho? Todos bienvenidos. ¿Felipe Calderón bienvenido? Si se ajusta a la idea de una vida democrática y se ajusta al reconocimiento de la pluralidad, podrá ser admitido. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Le llamaste tú espurio? Sí, en un momento, claro, pero creo que uno debe de avanzar y no ser absoluto en sus juicios. Esta visión de personas que nunca cambian su juicio sobre las personas, me parece que es de los dictadores. ¿Calderón ya cambió? No, lo que digo es que hay que ser generosos para mantener una actitud abierta a muchas gentes. Ahora, ¿ya hablaste con él? No hemos ¿Te gustaría tener acercamientos con Felipe Calderón? No, me lo he planteado y la verdad creo que no está ahora en mis propósitos tener acercamientos. Pero no tendrías ningún problema en sentarte tendría, con él. claro, soy civilizado. Okay. Yo puedo platicar con todas las personas. ¿Incluso Carlos Salinas de Gortari? Puedo platicar con todas las personas y yo no voy a poner un límite autoritario para decir cero. Hay que platicar, hay que hablar, hay que discutir, eso es lo democrático. Pero esos no son los nuevos rostros. No, tú me pones esos dos ejemplos, pero entonces ponme el ejemplo de un joven universitario que tiene diferencias conmigo, pero que hay que hablar con él, Juan Pérez, o de una joven que se llama Guadalupe García, que hay que platicar con ella, aunque tengamos diferencias en algunos puntos, o de un trabajador de una oficina, o de un obrero. Hay que abrir las puertas de nuestra organización a la pluralidad que significa este país. Se acabó la idea. ¿Por qué no vimos a esos jóvenes el fin de semana pasado? Claro que sí estuvieron. Desde luego, estuvieron adultos mayores y estuvieron jóvenes, muchos jóvenes, algunos con militancias políticas, otros sin militancias políticas, otros como observadores, otros como cuestionadores, porque también fueron ahí a cuestionar, a observar y a ver si pueden participar. Porque fue una asamblea plural, diversa, sí, que vemos, creo que eso debe vemos. de ser la característica de los partidos políticos. políticos. No la voz de un solo individuo, como sucede ahora en Morena o en otros partidos. Para terminar, Chucho, y esto pues va a dar de discusión porque van a haber más asambleas, va a haber más participación, en fin, pero quiero retomar un asunto. Rosario Robles está ahorita en la cárcel, sí. Está en medio de un proceso. ¿Qué te dice? Pues que debe estar sujeta a las leyes mexicanas y a las garantías de una persona que está sujeta a un proceso de carácter judicial. ¿Qué le pasó a Rosario Robles? Tú la conoces desde hace muchos años. Fundaron un partido. Ella dirigió también el partido que tú fundaste. ¿Qué le sucedió? Pero déjame decirte una cosa. Nosotros expulsamos a Rosario Robles. Sí, después del escándalo financiero del PRD. Con Ahumada. Nosotros expulsamos a Rosario Robles. Yo era dirigente del PRD y era miembro del comité ejecutivo cuando expulsamos a Rosario Robles y a Carlos Simas y a Ramón Sosamontes y a todos estos que fueron cautivados por el tipo Ahumada, por el argentino. Y se fue al PRI, está en su derecho. ¿Qué le pasó a Rosario Robles, Chucho? Yo pienso que descuidó sus convicciones democráticas, pero yo no soy juzgador. No, pero tienes un colmillo del tamaño del ángel de la independencia, sí. Chucho. ¿Qué le pasó a Rosario Robles? ¿En qué fue el momento en que le pusieron la banda presidencial y le dijeron se te ve muy bien? ¿Fue el momento en el que llegó a la presidencia del PRD? ¿Qué le pasó? A mi parecer, le cantaron a los oídos que ella podía ser candidata presidencial y desde la presidencia nacional del PRD quiso construir esa vía. Ese es mi parecer. Y estaba en su derecho. Lo que no estaba en su derecho es lograr ese objetivo a costa
de los objetivos y de los principios democráticos del PRD. ¿Presa política? No, no creo. La verdad es que será, a mi parecer, sujeta a un procedimiento que todo mundo estará vigilando y vamos a ver qué es lo que sucede. Y es una puntita del iceberg, de un iceberg enorme, Puede profundo. ser que sea la punta del iceberg y ojalá López Obrador no se detenga. Eso te quería preguntar. Lo que hace López Obrador es aparentar aplicación de la justicia con algunos, pero deja el volumen del iceberg en la penumbra. A ver, verías... Ojalá López Obrador fuera a fondo, pero no quiere ir a fondo, porque no le interesa combatir la corrupción. Quiere dejar las cosas como están. ¿Tú no ves a Enrique Peña Nieto en los tribunales? Yo no veo a López Obrador sujetando a Peña Nieto y a otros presidentes que pudieron haber cometido delitos sujetos a los tribunales, porque esta idea de López Obrador de que ya le paremos, de que ya no se aplique la ley, de que punto final, de que la ley no sirve, de lo que hay que intentar es la conciliación con los corruptos, hasta con los asesinos, como sucede con los narcotraficantes. Eso no me parece correcto. Van a marchar el fin de semana, ¿no? Sí, va a haber una marcha de diversas personas, ciudadanos que convocan para impedir que se instale en México una autocracia, es decir, el mando de una sola persona, una dictadura que cancela leyes y cancela libertades. Muy bien. Chucho, agradeciéndote que estés aquí, hay muchas preguntas, por supuesto, las iremos haciendo al paso de los meses, si me permites, en este programa. Aquí tenemos las preguntas de Pisa y Corre. Sí. Agarra varias respuestas concretas y rápido. Primero una y te la pregunto. ¿A qué expresidente de México te gustaría ver en la cárcel? Cuando menos ver sujeto a un procedimiento judicial al Peña Nieto. ¿Escoge otra? Aquí está. Si hicieras tu propio partido político, ¿cómo se llamaría? Mira, pues Futuro 21, ¿no? Futuro 21 podría ser, pero también Partido de la Revolución y del Progreso. Ah, ya también, Chucho. Es que lo que hay que hacer es O sea, ¿cómo lo voy a pronunciar? No importa el pronunciamiento. Hay un partido que se llama ahora en Italia, 5 estrellas. Ajá. Ahora se acabó esta... Ya, Futuro 21, ya déjale así, ya, ¿para qué le movemos? Futuro puede decir, última. Pero hay que tener... Otra. ¿Crees que todos tenemos un precio? O sea, no confías en mí, tú lees tus propias preguntas. No. ¿Crees que todos tenemos un precio? No, no es verdad eso. Hay personas que tienen un precio y que no son íntegras. Pero ¿tú tienes un precio? No, en el sentido de que se está planteando, desde luego que no. Yo soy una persona, intento ser íntegra, cometo errores, tengo insuficiencias, tengo deficiencias, pero no soy una persona que pierde sus principios a costa de precios. Última, antes de despedirte. Esta me encanta. Léela. No, es que esta me encanta. Dime una frase que dices o que se escucha en el Consejo Nacional del PRD y que también se dice en la intimidad. ¿No me repites, por favor? Rápidamente me la repites. Una frase que se diga en el Consejo Nacional del PRD, pero que también se diga en la intimidad. Hay que mantener congruencia y fidelidad. Fidelidad. Jesús Ortega está con nosotros. Gracias por habernos acompañado de Pisa y Corre. Vamos a una pausa, regresamos. Ay, qué mal. Oigan, estamos de vuelta y les tengo una notición. Vamos a estrenar una nueva sección, señores. Nueva sección de... Es que nos ha ido tan bien que incluso ya estamos invirtiendo los ahorros del niño para incursionar en el negocio editorial. Sí. DPC incursiona. ¿Cómo estás, Manolo? Buenos días. Nacho, Perdón buenos por días. no saludarte. Ya incursionamos en el negocio editorial. DPC incursiona con una revista. Buenísima. Vamos a publicar una revista que se llama De Puro Chisme. Está buenísima, Nacho. DPC.
Y que es puro chisme de la Puro política. chisme de la política. Estos son súper populares en los baños de todas las casas mexicanas. Ah, y deja ¿No? tú populares, a veces útiles, mano, cuando no hay, bueno, ya. Oye, pero, a ver, ¿con qué te vas a estrenar? O sea, ¿cuál es nuestro primer número? Traemos unas notas. Si quieren, vamos a ver la primera, por favor, cabina, corramos. A ver. Dice así. ¿Qué traes en portada, Manolo? En portada dice, derramando miel de maple. Derramando miel de maple. A ver si podemos. Mira, esa es una de las primeras. Melania le echa ojito al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que se la arma. Y que se le arma con el pelos de elote. Oye, sí, ya ves que se volvió muy famoso cómo se dieron la mano. La manita, el besito. Ay, hasta a mí se me antojó. Oye, de puro chisme. ¿Qué más traemos en este número? Tenemos otra muy buena. Por favor, cabina, ¿la podemos correr? Venga, ¿cuál es? Está buenísima. Es que es de puro chisme. Es que esto. hay de todo, Dice así, amores perros, échenles agua. Se pelean Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, con Martí Batres, que dejó la presidencia, y todo por la presidencia del Senado. Sí, dice, antes eran cuates, ahora se pelean por un hueso. Por un hueso, efectiva. Y el chisme está dentro de la revista. El chisme está dentro de la revista, toda la información. ¿Qué otra cosa traes? Vamos a ver la siguiente, por favor. La dice siguiente. Así, los 25 mejores tips para que tu nuevo partido tenga nombre de banda tecno-reggaetonera. Por Futuro 21, mira, qué coincidencia. Es una colaboración de Jesús Ortega, ¿verdad? Sí. Jesús Ortega colabora, colabora sí. aquí. Bueno, y a propósito de Jesús Ortega, no sé cuál sea tu siguiente nota, pero abajo traes otra que importa también. Es muy importante. Si quieren, vamos a verla. Vamos a verla, Es justo. Ah, no, es otra. Dice, que vengan los bomberos, que se está quemando el presidente de Brasil. Ya ves que no quería aceptar ayuda del G7, ¿no? Ya ahorita la ganó, ya aceptó la ayuda, pero sí, no quería. pero quiere que Macron retire los insultos. Y él se burló de la esposa de Macron. Sí, un relajo. no. Pero parece que ya lo está aceptando, chisme de ¿no? lavanderas. Pero bueno, que vengan los bomberos, dice nuestro balazo de DPC, o sea, de puro chisme. ¿Qué otra, por Ahora favor? sí vamos a la que tú... Hasta adelante, por favor. Ah, no. Vamos Venga, a la de arriba, venga. ¿qué les parece? ¡Ay, test! Es un test, No como puede toda la faltar un revista. test en una revista de chisme. Dice, si eres conquistador como el potro o tierno como el niño. O sea, tú respondes unas preguntas y te dice qué personalidad tienes. Está buenísimo. Chulada. Y para rematar, Para mi querido rematar, Manolo. vamos con la que tenías ganas tú, la de hasta abajo. ¿Qué por pasó? favor. ¿Qué pasó? No. Yo no. Vamos con la última nota que Aquí dice. se rompió una jerga y todos se fueron del PRD. Se fueron. Ya no hablamos de eso con Chucho Ortega, ya no nos dio tiempo, pero Alejandra Barrales y Juan Cepeda renunciaron al PRD. ¿Qué tal? Ahora sí que dijeron, aquí se rompió una jerga. Aquí se rompió una jerga. Y vámonos a Futuro 21, ¿no? Gracias, mi querido. Oye, ¿ya está a la venta esto? Ya está a la venta, es para 50 cajearse varos. el miércoles y sonreír toda la quincena. Como la Muy bien. chimotrufia. Perfecto, mi querido Manolo, muchísimas gracias. Bueno, nos acercamos al final de DPC, pero antes, sabemos que ser abuelo o abuela es una bendición. Pero en México, hoy que es el día de las abuelas y los abuelos, que les mandamos besos y abrazos, a la mía un beso y un abrazo con mucho amor. Hoy ser abuelo en México, desafortunadamente, es sinónimo de tragedia. Veamos esta historia que nos presenta Patricia Rodríguez Calva. A sus 81 años, Marta Herrera García trabaja como voceadora y forma parte de los casi 13 millones de adultos mayores que viven en México. Aunque cuenta con el apoyo de su hijo, a quien ella enseñó a vocear, festeja el Día del Abuelo vendiendo periódicos, revistas y dulces. Pues trabajando. Siempre el Día de la Madre trabajo, el Día de 15 de septiembre trabajo, en la Navidad trabajo, el Año Nuevo trabajo, así que y todo el año trabajo. Sin seguridad social y sin un salario fijo, ni siquiera el mínimo, Marta forma parte del 26% de adultos mayores que no reciben pensión por sus años de trabajo. Ya no escucha, trata de leer los labios, por lo que la entrevista se realizó escribiéndole las preguntas. Su deseo es poder oír a sus dos nietos. Me gustaría que la gente me ayudara el Día del Abuelo a tener mis aparatos, para que sí, en el mercado hacen baile, entonces yo escuche la música
y le pidas a la música que toque la boa. ¡El ejercicio! ¡El récord! Marta Herrera García no pide ayuda económica, solo solicita a la alcaldía Venustiano Carranza que le regrese el puesto de periódicos que le quitaron en la pasada administración porque ella quiere seguir trabajando. Si bien Marta no sufre de abandono, sus carencias económicas reflejan que en México se vive una vejez sin oportunidades, que nuestros abuelos siguen siendo un sector muy vulnerable a pesar de la ayuda gubernamental. Quisiera que me ayudaran a otra vez a tener mi puesto, para que yo pueda vender mi revista, mi periódico y mis dulces, porque pues es muy poquito lo que saco. Puse una lona allí, pues donde estaba a comer, donde era mi puesto, pero me robaron toda la revista. Soy boxeadora de hace 35 años. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Ya saben que nos gusta el lado B y esta es parte de la situación que atraviesan las abuelas y los abuelos en México. Mucho que celebrarlos, por supuesto, mucho que apapacharlos, pero también muchos pendientes con ellos. Por eso es que hoy decidimos presentar esta historia, ponerle nombre y apellido a una abuela y reflexionar acerca de nuestros abuelas y abuelos mexicanos. Antes de irnos, un juez federal rechazó conceder una suspensión provisional para desbloquear las cuentas bancarias de Rosario N., ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien actualmente se encuentra bajo prisión justificada y acusada de presunto ejercicio indebido del servicio público. El 4 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró 2 cuentas por alrededor de 20,000 pesos cada una. Ese mismo día también congeló las cuentas bancarias de quien fuera su oficial mayor en las dependencias, Emilio Cebadúa, por el caso de la estafa maestra. Hay más antes de irnos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una investigación exhaustiva por el asesinato de 25 personas en Coatzacoalcos, Veracruz. Los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz. Y estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, y que se lleve a cabo una investigación a fondo. Debido a esta ola de violencia que azota a Tamaulipas, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de su cuenta de Twitter, informó que busca concretar una entrevista con el presidente López Obrador para pedir su respaldo en la lucha contra el crimen organizado. De nueva cuenta, las inmediaciones de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, fue escenario de protestas por parte de migrantes de origen africano. Estos exigen que se les otorgue la documentación que les permita transitar libremente por el territorio nacional, en su intento de llegar a la frontera con Estados Unidos y solicitar asilo. Ayer por la tarde, 100 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero bloquearon un carril de la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Exigieron a las autoridades educativas estatales la entrega de plazas. Después de 2 horas de bloqueo, llegó la policía estatal y los desalojó. En San Luis Potosí, las jugadoras del Atlético San Luis, equipo de fútbol femenil, lanzaron un video en redes sociales titulado "Así no se juega", para sumarse a la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Así fue como protestaron contra los feminicidios. Ni una más, ni una menos. Así no se juega. Así no se juega. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el racismo en su país es institucional y es un problema del hombre blanco que afecta a la gente de color. Además, aseguró que la forma de combatir el problema es vencer al presidente Donald Trump y responsabilizarlo por el agravamiento de la división racial del país.
Acerca de la nota en la que el gobernador de Tamaulipas pide una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este último aseguró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, y el secretario de la Defensa Nacional se van a reunir con el gobernador. Así llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con los pajaritos de Sale el Sol. Pajaritos, muy buen día. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.